también. Bien, de nuevo estamos acá para continuar compartiendo la palabra con nuestros amados televidentes a través de internet. De una manera especial quiero saludar una vez más a la amada congregación de la Comunidad Cristiana Bíblica Misionera Sion. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos, donde quiera que se encuentren. Seguramente están allí en sus casas. Sabemos ya la razón del por qué se nos ha ordenado quedarnos quietos, y en este caso pues es mejor obedecer. Y hemos estado orando unos por otros. Yo he estado compartiendo por teléfono con algunos de ustedes, no los he podido llamar a todos, pero seguiré así en ese orden, llamando a cada uno de ustedes hasta que completemos el número de los hermanos en lo que nos sea posible. También queremos saludar de una manera especial, excusen la redundancia, a los amigos y a los hermanos de otras congregaciones, de otras misiones, de otros concilios. Estamos compartiendo a petición de muchos hermanos de este tema de escatología. La mayoría de la gente cristiana y no cristiana está pensando que esta situación de este virus que está infectando a mucha gente sobre la tierra, que es una señal del tiempo y del fin. Algunos creen que ya estamos en lo que la Biblia dice acerca de la tribulación final. Bueno, lo cierto es que sí estamos en el tiempo del fin, y esto de las plagas están anunciadas en la Biblia. Entonces, creemos que es pertinente compartir de este tema. Todo lo que está en la Biblia es muy importante. Hay personas especializadas, hermanos, hombres de Dios especializados en compartir de la palabra de Dios en cuanto a la familia. Yo me gozo escuchando a muchos siervos de Dios que manejan muy bien este tema. Otros el Señor los ha puesto a compartir acerca de finanzas según la Biblia. Muy bueno ese tema. Otros son especialistas en geografía bíblica. ¡Qué bendición! Otros en eclesiología, en desarrollo de iglesias, establecimiento de iglesias, en misiones, muy importante. Y uno de los temas, no es que yo no pueda compartir de todos los temas, los pastores estamos en esa capacidad, pero uno de los temas que a mí más me gusta es el asunto de la escatología. Escatología es la materia bíblica, por decir así, que enseña acerca del tiempo del fin y del futuro, no solamente acerca del tiempo del fin, sino acerca del futuro, porque final como tal yo no lo veo, porque Dios es eterno, el hombre es eterno y Él tiene un programa eterno con el hombre. En la vez pasada mejor, anoche, terminábamos una charla acerca de la promesa que Jesús hizo a sus discípulos en Juan 14, del 1 al 4, donde dice: creed en Dios, creed también en mí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho. Y agregó: voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez, para que donde yo estéis, vosotros también, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, hablábamos, claro, no evacuamos todo este tema del cumplimiento de esta promesa, aunque sí vemos algo que, pues, en el Apocalipsis 21 registra ese cumplimiento. En esta noche yo como que quiero seguir con esa secuencia. Terminé hablando acerca del paraíso y yo quiero hablar en esta noche al respecto, pero yo quiero tomar un pasaje del capítulo 28 del Evangelio de Mateo. Capítulo 28 del Evangelio de Mateo.
el relato que hace precisamente este apóstol precioso, Mateo, a partir del verso 16. Repito, Mateo 28, verso 16. Y yo quiero que me acompañen allí, abra su Biblia y vamos a leer hasta el 20, que ahí termina este libro o este evangelio, Mateo 28, 16 al 20. Y dice así: para honrar a nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice así: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Quiero compartir en esta noche acerca del paraíso, que fue la última parte que compartí en la vez pasada. Dice aquí: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Quizá alguien tome, o a mucho pueblo del Señor ha tomado esta palabra como un poco simplemente una retórica de Jesús, pero no, es que Jesús hablaba cosas ciertas, verdaderas, reales. El Señor Jesús no abandonó la tierra y no ha abandonado la tierra. Él fue a la diestra del Padre, está en el trono del Padre con Él. Y como mirábamos ayer, Dios está sentado sobre el círculo de la tierra, o sea que el Señor no ha abandonado realmente la tierra. Y precisamente como unos 3 años y medio después de que Jesús muriera, resucitara y ascendiera a la diestra del Padre, el Señor Jesús interviene en la vida de un hombre que muy religioso, un hombre especial que se hizo enemigo de la predicación del mensaje del Gólgota, del mensaje de la cruz, del mensaje de Cristo, y estaba persiguiendo a los creyentes precisamente en el Señor Jesús. Me refiero a Saulo de Tarso. Eso sucede unos 3 años y medio después de que Jesús asciende a la diestra del Padre. Dice, quiero leer allí del verso 1 en adelante de Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Repito, capítulo 9 de los Hechos, del verso 1 por lo menos hasta el 8. Dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino de Jerusalén a Damasco, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía. Saulo no soportó ese resplandor y se desplomó y cayó a tierra. Algunos dicen que iba a caballo, otros que a pie, como haya ido. De todas maneras dice que cayó a tierra. Dice, y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Una pregunta muy importante. Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es das coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad,
y se te dirá lo que debes hacer. Dice, y los hombres que iban con Saulo se apartaron atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Jesús dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir que el Señor no abandonó este planeta Tierra, Él está ahí, pero en el mundo espiritual, en la otra dimensión, por hablar en un término moderno, en el mundo espiritual. El mundo espiritual es real. En ese mundo espiritual, según la Biblia, según Efesios, dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra legiones de demonios que se mueven en los aires, en el mundo espiritual que no vemos. Dice en Efesios, a partir del verso 10 del capítulo 6, si usted me quiere acompañar, dice, por lo demás, hermanos míos, verso 10, capítulo 6, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, contra las trampas, contra los ataques del diablo. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Note que la Biblia nos está hablando de un mundo espiritual que con estos ojos naturales, con nuestros sentidos naturales, no podemos captar ni con nuestros oídos. Esto es la palabra direccionada por el Espíritu Santo que nos declara que hay un mundo espiritual que no podemos ver ni palpar de una manera como de pronto alguien quisiera, pero es una realidad. Es decir, que en ese mundo espiritual se mueve el diablo, que el Señor lo reprenda, potestades, principados, gobernadores y infinidad de demonios que están por todas partes. Y esto es un hecho muy real. Yo he visto gente endemoniada caminando por las calles y van manoteando, van discutiendo, van alegando con alguien. Y uno se queda viendo a la persona allá a la distancia y alega y pelea y a veces le dice, déjeme, yo no quiero andar más con usted. Y yo digo, pero ¿con quién habla esa persona? Pues uno que entiende está hablando con los demonios que lo están atormentando. La mayoría de la gente que tiene problemas mentales, no un absoluto, pero la mayoría digo, gente que está poseída de espíritus inmundos que no se ven, llevan a un enfermo psiquiátrico allí a los... Y no, que está bien que las radiografías, que esto, pues que los demonios no se pueden sacar en radiografías, pero existe el mundo espiritual. En ese mismo mundo espiritual se mueven los ángeles de Dios. ¿Cuántos registros tenemos en la Biblia de apariciones? A Abraham se le apareció Dios en una teofanía, 3 varones a los cuales él llamó Señor, registra el libro de Génesis en su capítulo 18, y así encontramos cantidad de registros de el mundo espiritual de los ángeles. Aún se dice que, y es que parece ser así, que cada uno de los seres humanos, o a cada uno de los seres humanos Dios ha asignado un ángel que lo guarde, que lo cuide, que lo ayude cuando la persona se vuelve a Dios. Hay un mundo espiritual que no podemos desconocer. Eso es así. Jesús dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pues Él está ahí. Y ahí yo he escuchado muchos testimonios de gente que ha dicho en su testimonio, yo estaba por morirme en mi lecho de enfermo, pero entró un resplandor por mi ventana y quien entró fue Jesús y vino y se sentó al lado de mi cama y me habló y quedé yo sano. Eso no son mentiras, eso es verdad. Aquí, como 3 años y medio, el Señor se le apareció a Saulo de Tarso, le habló y le habló también a Ananías. El Señor tiene poder para hablar audiblemente, para hablar a la mente, en un sueño, en una visión, pero Él está ahí. No podemos
desconocer eso. El Señor no nos ha abandonado. Y bien que Él dijo, yo estaré todos los días con vosotros hasta el fin del mundo. Y yo creo esa palabra. El Señor nos está viendo ahora mismo y oyendo. Además que por su Espíritu, la omnipresencia de Dios lo alcanza todo. Entonces, amados hermanos, pues eso es una realidad. El apóstol Pablo también, hablándole a los atenienses, dijo, en Él vivimos, somos y nos movemos. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, miremos, estoy hablando del mundo espiritual. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. Allí encontramos, por lo menos si leemos del verso 26 hasta el 28, encontramos esta palabra que dice así, verso 26, y de una sangre ha hecho el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera palpando puedan hallarle. Aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Dios no está lejos de cada uno de nosotros, decía en este caso el apóstol Pablo. Y eso es verdad, yo lo creo. Dice el 28, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. El tema que quiero compartir es acerca del paraíso. El paraíso está en el mundo espiritual. A mí me gusta leer datos científicos, a los científicos que hoy son como líderes en la materia de astronomía y sobre todo de la física cuántica, de todo este asunto de la nanometría y tantas cosas del espectro electromagnético. Hay científicos que están hablando de que el hombre está intentando abrir portales dimensionales, es decir, para pasar de esta dimensión de lo tangible, de lo material, de este mundo que nos rodea y que somos materia, pasar a un mundo perfecto, como si tuviésemos una pared que nos impide que podamos hacer un hueco y pasar al otro lado, a un mundo, dicen ellos, perfecto, que hay un mundo paralelo a este, donde ellos dicen que todo es perfecto. Mire, yo he oído testimonios de personas que han muerto por algunos minutos, por algunas horas, no de una manera definitiva, sino que salieron, porque morirse es salir del cuerpo. Hay un precioso compañero pastor de la obra del Movimiento Misionero Mundial, pastor aquí en Machetá, Cundinamarca. Él se llama Einer Yanacona, de una tribu de los hermanos indígenas allí del Cauca. Y él tuvo una experiencia con el Señor Jesús cuando se accidentó y se le cayó, creo, el brazo izquierdo o el derecho, no sé cuál. Yo oí por estos oídos el testimonio de boca de él, donde él ya para salir de la clínica, dice que vio entrar al Señor a su cuarto y que le dijo, Einer, ¿quiere ir a pasear conmigo? Y él, como es todo gracioso y como todo confianzudo, le dijo, sí, Señor, si usted me quiere llevar, pues yo voy. Y él mismo dice que no sabe si fue en el espíritu de él o en el cuerpo, pero que el Señor lo sacó aquí de una clínica de Bogotá, que así como hacia el norte, y que pasaron por encima como de Antioquia y de Panamá, y que luego giraron como por el Atlántico para allá, y que de pronto él se encontró en un lugar muy hermoso, frente a un muro muy hermoso, y que él miraba hacia adentro, y que había de toda clase de frutas, árboles frutales hermosísimos, hermosísimos, y que de los tantos que él vio árboles de mango, y que a él le gustan mucho los mangos. Entonces él le dijo al Señor, Señor, ¿me deja entrar? Porque es que tengo mucha sed. Y el Señor dijo que todavía no era el tiempo. Y entonces él se quedó mirando más el muro y dice que había un portón muy hermoso. Y entonces se quedó viendo ese portón y todo eso y le dijo, oiga Señor, ¿yo por qué conozco aquí? Yo he estado aquí. Y entonces el Señor le dice que le recordó a él, ¿se acuerda, Einer, cuando fuiste a visitar a los hermanos y fuiste a aquel río allá cerca de donde estás predicando, en Machetá? Dijo, sí.
allí el diablo te quiso matar, yo no permití. Saliste del cuerpo y viniste hasta aquí, hasta este lugar. Y entonces, que él le preguntó al Señor que eso, pues, que era, y no me acuerdo exactamente qué le respondió el hermano Einer, pero creo que le respondió, pues, parte del paraíso, o el paraíso. Si ustedes quieren a alguien que lo conozca, al hermano Einer, no me acuerdo de su teléfono, llámelo y pregúntele. Yo sé que él es un hombre de Dios, un hombre santo, un hombre muy humilde, precioso, humilde, o sea, que se humilla delante de Dios, y él no está hablando una mentira. Ahora, estos son testimonios y tantas personas que yo he oído que se han salido del cuerpo y que ahí mismo y al instante que están en un lugar especial, y que algunos han ido allá al paraíso, que es ahí nomás, que ahí se ve que se han encontrado con el Señor, otros que han visto a familiares y que otros también han muerto, que no son salvos y que han descendido a los infiernos. Todos esos testimonios los encontramos. Hay un mundo espiritual donde está Dios, donde está el diablo, los demonios, donde está el Señor y sus ángeles, donde están los salvos que han partido de este cuerpo allá con todos los sentidos, por decir así, porque el Señor enseña que murió Lázaro y allá estaba vivito al otro lado, al lado de Abraham. Murió el condenado y estaba en el Hades, vivo, hablando, viendo y oyendo. Hay un mundo espiritual que eso no lo podemos desconocer. Aquí están las páginas de la Biblia, que hay que mirar todos esos contextos y hacer como una cadena de todos esos pasajes. Y uno dice, no, pues es que esto es real. Ahora, lo que está en la Biblia, eso es verdad. Cristo enseñó acerca del asunto. Precisamente el Señor... Ahora, mire, cuando mataban a Esteban, se dice que el primer mártir de la iglesia del tiempo de los apóstoles, no sé si ya habían matado a Jacobo a espada, parece que sí, ya lo habían matado a Jacobo, o no. Bueno, Esteban estaba ahí y les dio un discurso a todos esos religiosos del judaísmo, prácticamente desde el Génesis hasta ese momento ahí cuando viene Cristo y les dice incircuncisos de corazón que resistí siempre al Espíritu Santo. Dice que rechinaban los dientes contra Esteban y comenzaron, lo sacaron y lo apedrearon. Y la Biblia dice que Esteban, puesto de rodillas, mire, leamos en el capítulo 7, que es que eso está en la Biblia, y eso no lo podemos desconocer. Capítulo 7 de el libro de los Hechos de los Apóstoles, leo a partir del verso 56, o del 55 al 56, mejor, dice así: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, en la atmósfera, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos. La otra dimensión se la abrió el Señor, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Ahora, Esteban no tenía el telescopio Hubble para ver el Señor por allá, más allá de la última galaxia, o por allá en alguna estrella de esta misma galaxia. No, a pupila limpia lo vio aquí en la atmósfera de la Tierra, en la otra dimensión. Veo al Hijo de Dios a la diestra del Padre. Hombre, eso es real. Eso no es un cuento. Eso ahí está registrado en la Biblia, pues para que miremos. Ahora, dice que Pedro no quería ir a predicarle a los gentiles. Solamente a que los judíos, que los gentiles esos eran del diablo, que no se les debía predicar. El Señor levanta a Pablo a predicarle a los gentiles. Pedro no quería, y el Señor tiene que bajarle 3 veces un lienzo gigantesco, tal vez como una cancha de fútbol de grande, me imagino. Dice que venían de toda clase de cuadrúpedos, elefantes, venían caballos, vacas, cerdos, corderos, de toda clase de reptiles, serpientes, bueno, de todo, cocodrilos y de toda clase de aves. Ahí venían y le dijo el Señor: mata y come. Ahora, ¿de dónde le bajó ese lienzo? Pues del mundo espiritual, y 3 veces. Con esto el Señor le estaba enseñando al apóstol Pedro: si yo limpié los animales con mis sacrificios y limpié la creación, porque es lo que nos enseña la Biblia, hombre, ¿cómo no voy a limpiar a los hombres gentiles? Ve y les predica a ellos también. Precisamente eso es lo que va y le cuenta a Cornelio y a los demás. Dios me ha mostrado que no haga acepción de personas, porque el Señor
es Señor de todos, de hebreos y de gentiles. ¿Y cómo se lo mostró? Pues del mundo espiritual le hizo bajar cerdos, y no eran cerdos inmundos, mata y come lo que yo he limpiado. No. Pues hay un mundo espiritual que no podemos desconocer. En él vivimos, y cada rato la gente por ahí testifica, ¿no?, que ven demonios, que hay casas endemoniadas donde se mueven objetos y que ven sombras y que a veces quedan filmados. Y hay gente que hasta ha filmado ángeles por ahí, tantas cosas. Eso de los ovnis, pues para mí son los demonios engañando a la gente. Hay un mundo espiritual que no podemos desconocer. Entonces, Cristo habló del paraíso, el tema que, ¿viste cómo se va el tiempo tan rápido? Que mire. Entonces, ya falta aquí en mi reloj 7:45. No sé a qué hora empezaríamos esta noche, pero bueno, a las 7:15, entonces nos queda media horita. Entonces, mire, el Señor Jesucristo habla de este asunto, capítulo 23 del Evangelio de San Lucas. Evangelio de San Lucas, porque es que la palabra hay que mirarla y pues aceptarla ahí como dice. Simplemente uno tiene que escudriñar la escritura, porque si no la leemos, si no la analizamos, si no le decimos: Espíritu Santo, tú que eres el maestro, mi guiador a toda verdad, hazme entender el escrito tuyo, la palabra tuya, y el Espíritu Santo le hace entender a uno. Si uno ora, si uno clama, si uno se aparta para Él, vive en santidad de verdad. Mire, en el capítulo 23 dije, del verso 39 en adelante hasta el 43, vamos a leer el relato que hace Lucas de la crucifixión, muerte del Señor Jesús y aquellos dos ladrones, en el 39 del capítulo 23. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo. Cristo en griego quiere decir ungido. Ese no creyó que era el Mesías, que era el ungido de Dios con el Espíritu Santo para salvar a los hombres. Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. O sea, bájanos de la cruz, bájate tú y bájanos a nosotros de la cruz. Él no le hablaba de la salvación del alma. No, estaba hablando era de que lo liberara de los clavos que lo ataban al madero. Si tú eres, no creyó. Dice que respondiendo el otro estaba oyendo, su compañero de fechorías, le reprendió diciendo: ni aún temes a Dios estando en la misma condenación. Estaban muriendo físicamente, pero habló de la condenación, pienso que de la condenación del alma. Y luego dice, delante de Jesús que estaba ahí en medio de ellos, nosotros, le dice reprendiendo a su compañero, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Nosotros somos unos ladrones, unos atracadores, unos pícaros. Estamos aquí porque lo merecemos. Y dirigiéndose a Jesús, hablándole a su compañero, dijo: mas ningún mal hizo. O sea, este es el Mesías. Este es santo, este es inocente. Este es el ungido de Dios, le quiso decir a su compañero. Pero no hablando más con él, se olvidó de su compañero y se centró en el Mesías. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, cuando vengas a reinar aquí. Acuérdate de mí. Esta gente sabía del reino de Dios. Los hebreos, estos ladrones sabían del asunto de que Dios va a establecer un reino aquí. Jesús, miren el verso 43 lo que le responde. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy. Y Cristo muere primero, como a las 3 de la tarde, el ladrón muere por allá como a las 6 de la tarde, que no se había muerto en la cruz, le quebraron las piernas y ya, se le cerraron los pulmones y se murió. Jesús habla del mundo espiritual: hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora, una pregunta: ¿existe el paraíso o no existe? Jesús no miente, Jesús no echa cuento que hoy estarás conmigo en el paraíso sin existir paraíso. No, paraíso es real. Y mire lo que
el mismo Espíritu Santo, el mismo Espíritu de Cristo que envió esas cartas a las 7 iglesias, es decir, a 7 es plenitud, pues a toda la iglesia, a todos los creyentes, hombres y mujeres que íbamos a creer en todos los tiempos. En el capítulo 2 de Apocalipsis, cuando le escribe al pastor de Éfeso y a aquellos hermanos, en el verso 7, acompáñenme y leemos. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. O sea que el paraíso existe. Existe el árbol de la vida, como yo le dije a un hermano en algún momento, le dije, Dios no ha permitido que el diablo le eche agua caliente al árbol de la vida y se lo seque, se lo mate. No, el árbol de la vida está en medio, dice aquí el Señor, del paraíso de Dios. No dice otra cosa, ahí dice, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ahora, todos sabemos que hay un solo paraíso, no hay varios paraísos. Otra cosa, ¿dónde creó inicialmente Dios al hombre? Pues después de haber creado esta tierra, plantas, árboles frutales y los animales, en el 6º día, después de haber creado la vaca para que el hombre tome leche, creó al hombre, por decir algo. Y fue en esta tierra. Vamos a mirar en Génesis capítulo 2. Vamos a mirar allí Génesis capítulo 2 rápidamente, porque a veces comento mucho, me han dicho, y no nos rinde leer la Biblia, porque la palabra de Dios es espíritu y es vida, es la verdad de Dios. Ahí está. Capítulo 2 de Génesis, del verso 4 en adelante, rápidamente quiero leer. Dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra. Imagínese usted. Y toda hierba del campo antes que naciese. Mire unas palabras, cualquiera dice un poco extraño. Hay una creación perfecta allí, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Continuó leyendo, 8 del capítulo 2. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, en un lugar, en un espacio llamado Edén, pongamos en la sabana de Bogotá. Otro ejemplo, allá en el Huila, en el departamento del Huila, pongamos aquí en Colombia. Dice, Jehová Dios plantó un huerto en Edén. Edén es un lugar. Al oriente. Y puso allí al hombre que había formado. Es decir, que Dios formó al hombre fuera del paraíso, antes de establecer ese lugar aquí en la tierra. Dice, ¿dónde entonces plantó Dios el paraíso? ¿En un planeta distinto a este planeta Tierra? No, en esta misma tierra. En esta tierra, no lo plantó en Marte, en Júpiter, en Saturno, en Urano, en Neptuno, en Plutón o en otra parte. No, señor, en esta tierra. Eso es lo que dice la Biblia. En ninguna otra parte dice que Dios colocó el paraíso. Dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, allí en ese lugar llamado Edén, donde hizo el paraíso. También el árbol de la vida en medio del huerto, de ese huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. Y aquí dice el punto geográfico donde estaba o donde está en el mundo espiritual y donde estaba en el mundo de esta tierra el paraíso. Dice, el nombre de uno de esos brazos
era Pisón, de uno de esos ríos, y este es el que rodea la tierra de Ávila. Bueno, la gente de aquel entonces sabía dónde estaba esa tierra, donde hay oro, aquí en la tierra, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedilio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Sidequel. Este es el que va al oriente de Asiria. Asiria ya está ahí. Y el cuarto es el río Éufrates, que aún sigue corriendo ahí por Siria, Irán, Irak, desemboca allá en el Golfo Pérsico. Allá en esa parte fue que Dios colocó el paraíso y llevó para allá a Adán. Todavía no había hecho a Eva. A Eva no la creó fuera del paraíso de la tierra donde Dios hizo primero a Adán. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, lo llevó para allá. Ya estaba creado el hombre, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y estando allí ya el hombre dentro, en aquel lugar especial del huerto, el paraíso, Dios creó a Eva. No la hizo de tierra. Nosotros los hombres sí somos hechos de barro, de tierra, pero a Eva la hizo de carne humana, de hueso humano. Todos sabemos la historia que dice ahí, eso es cierto, porque Dios no miente. De una de las costillas de Adán formó una mujer y se la entregó a Adán allí ya dentro en el paraíso. Y les dio esta palabra, que no comieran del árbol del bien y del mal, porque si lo hacían se morían. Vino Satanás, sabemos la historia, les dijo que no se iban a morir, que Dios era envidioso, que no quería que fueran como él, sabiendo todo, él les echó ese cuento, y vino la incredulidad. Primer pecado del hombre no fue desobediencia, fue la incredulidad en lo que Dios había dicho que se iban a morir. No le creyeron a Dios, le creyeron fue a Satanás, y por la incredulidad vino la desobediencia. La gente lee la Biblia, pero no cree que los adúlteros se van a perder, que los ladrones, que los borrachos. Hay evangélicos borrachos, pastores adúlteros, no creen que eso es cierto. Imagínese usted. Entonces, y miren la que andamos. Si era verdad lo que Dios había dicho, vino la muerte al hombre y Dios tuvo que entonces sacar al hombre del paraíso. ¿Para dónde lo echó? Pues para fuera de ese lugar, a la tierra donde Dios lo había tomado, de donde Dios lo había tomado. Vamos a leer del capítulo 3, del verso 22 en adelante. Dice así, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, como el Padre, como el Hijo, como el Espíritu Santo, habla en plural, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano el hombre, dijo Dios, y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Es decir, antes de pecar sí podía el hombre comer del árbol de la vida, porque era santo, era perfecto y era eterno y tenía vida eterna. Pero cuando el hombre peca, come del árbol que no podían comer era del árbol del bien y del mal. Del árbol de la vida podían comer. Pero cuando el hombre desobedece, Dios le quita el árbol de la vida y no le permite comer. Dijo Dios, y coma y viva para siempre, porque si el hombre come, si Dios le permite al hombre comer del árbol de la vida, éste queda eternamente perdido. No, lo echó fuera del paraíso, dice en el 23, y lo sacó Jehová del huerto del Edén, del paraíso, para que labrase la tierra de que fue tomado. Otra vez para allá. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines, ángeles, querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos los lados en ese paraíso para guardar el camino del árbol de la vida. O sea que cercó todo el paraíso para que por ningún lado el hombre hiciera camino y fuera al árbol de la vida. Ese lugar está. Ahora, ¿quién salió del paraíso? ¿Dios o el hombre? El hombre.
Dios continúa allí, en el mundo espiritual. Ese lugar está cercado. Nadie con esta carne, con este cuerpo, puede ir al paraíso. Tiene que ser en el espíritu, que Dios lo saque, como dijo Pablo, yo no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, pero que Dios lo lleve allá a él, o a través de la muerte, a través de Cristo, porque el que muera en Cristo, creyendo en él, habiéndose apartado del pecado, pues no va para el Hades o para el infierno, para el Seol, va para el paraíso. Ahora, los que conducen las almas de los hombres son los ángeles, porque dice de Lázaro, y los ángeles llevaron a Lázaro al seno de Abraham. Por eso los ángeles van a traer a todos los que están en el paraíso para ser resucitados. Entonces, la Biblia claramente habla del paraíso, y el paraíso no está en otro planeta, está en la tierra del mundo espiritual, donde se mueve Dios, donde se mueven los ángeles, donde se mueve el diablo mismo. Dice un día que, la Biblia dice que allí en el paraíso estuviste, en medio de las piedras le dice Dios del diablo, oh querubín protector que estuviste allí en el paraíso. Claro, el diablo no ve que se mueve en el mundo espiritual. Un día dice que se presentaron los hijos de Dios y entre ellos fue el diablo. ¿De dónde viene Satanás? De rodear la tierra. Satanás no está en el infierno, ese anda suelto por aquí engañando a la gente. Ese es el Señor con minúscula, el Señor de la tierra, el príncipe de este mundo. Sí, Dios colocó a Adán como Señor de la tierra y vino Satanás y usurpó esa autoridad cuando Satanás se le somete al diablo, cuando obedece la trampa, la tentación y cayó. Y por eso es que Satanás, de una manera atrevida, cuando vino Cristo, el segundo Adán, que es Jesús, nuestro Redentor, nuestro Salvador, por eso, amigos, arrepientas y conviértase al Cristo de la Biblia, al resucitado. Satanás dice que lo llevó a un monte muy alto, o mejor, bueno, sí, Satanás, y le mostró todos los reinos de la tierra, es decir, todos los países, todos los reinos de la tierra, y el diablo de una manera atrevida le dijo al Señor, al verdadero dueño, si tú postrado me adorares, te daré todo esto, porque a mí me fue dado. ¿Quién le había dado al diablo la autoridad y los reinos del mundo? Pues Adán, porque Dios puso a Adán como Señor de la tierra. Por eso tuvo que venir Cristo a redimir todo, a rescatar al hombre, a librarlo de las fauces de Satanás, por decir así, y a recuperar esta tierra, a recuperar el paraíso para el hombre. Y esto está claro en la Biblia. Entonces, el apóstol Pablo también fue llevado allá. Ahora, el paraíso es todo ese globo terráqueo paralelo a este, donde está el paraíso, arriba está el trono de Dios, que Pablo llama el tercer cielo, pero en el mundo del paraíso, donde están los ángeles, bueno, donde están los salvos, donde están, bueno, todos los redimidos. Miremos allí en el capítulo 12, 10 más 2, 12, de la segunda carta que escribiera el apóstol Pablo a Timoteo, a los Corintios. Segunda carta que escribiera el apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12. Dice allí, estoy viendo aquí el reloj y el reloj va pero a toda. Dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo, hablaba de él mismo, porque por el contexto bien abajo es Pablo el que está testificando esto, dice que hace 14 años, y él dice, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo pues yo tampoco sé, pero que el Señor me llevó hasta allá, sí me llevó. Dios lo sabe, que fue arrebatado hasta el tercer cielo, es decir, hasta arriba al trono de Dios que está sobre el círculo de la tierra. Y conozco a tal, verso 3, les decía yo que la corriente
teológica del dispensacionalismo es especialista en cortar la Biblia, en descontextualizar la palabra y nomás tomar un pedazo y el resto no. Pues si lo dejamos hasta ahí, se puede argumentar que el tercer cielo quién sabe dónde queda, pero la misma Biblia por el contexto aclara este texto. Mire, versículo 3 y 4, ahí mismo en lo que sigue, que es el contexto de este texto que Pablo está diciendo que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Pero en los versos 3 y 4 nos aclara dónde, y es el asunto del tercer cielo. Dice, y conozco a tal hombre, si en el cuerpo, vuelvo a repetir, o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Y el paraíso es real, allá está el árbol de la vida. Y entonces el tercer cielo pues está en el mundo espiritual donde está el paraíso de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a negar la palabra y decir que el paraíso o que Dios nos va a llevar por allá quién sabe a dónde? ¿A qué planeta? ¿A qué lugar? Si Dios ha elegido y creó esta tierra para Él, para sus ángeles, para toda su creación, desde el animalito más pequeño, de la planta, el pasto más suave, hasta el árbol frutal, hasta el árbol maderable más gigantesco. Creó al hombre. Yo me imagino la tierra antes de Dios maldecirla, porque todo era bueno, nada era malo, todo era perfecto, era una hermosura. Era todo ese mundo espiritual, esa tierra perfecta. Y Dios colocó dentro de ese mundo que había hecho perfecto un lugar que llamó paraíso, en el lugar del Edén. Cuando el hombre peca, Dios tiene que cercar ese lugar y sacar al hombre a la tierra de donde fue temada. Pero la tierra no continuó en la misma condición del espacio que quedó resguardado por los querubines y por las espadas. No, dice que maldijo la tierra. Es decir, que la demás parte de la tierra quedó maldita y mire cómo anda la tierra. Dice el Señor, con el esfuerzo de tu trabajo ganarás el pan de todos los días. La tierra no tenía, yo pienso que no tenían todos estos animales que son tan dañinos, pestes, no tenía coronavirus, no tenía nada de eso, era perfecto, no tenía bacterias infecciosas para dañar el cuerpo, no tenía nada de eso, no tenía los virus que son como el coronavirus, porque una bacteria es mucho más grande, es como un ser vivo. Bueno, no tenía espinos ni abrojos, ni se derrumbaba, ni había los cataclismos que hoy tenemos de ciclones, de huracanes, de cosas terribles, terremotos, maremotos, no tenía eso. Pero al quedar la tierra bajo maldición, mire cómo está la tierra, ya casi está invivible. El hombre es el virus más grande que tiene sobre todo y destruye la tierra por todas partes. Entonces, pero hay un lugar que es el mundo espiritual donde está el paraíso. Y eso no es en otro planeta, es en este mismo planeta. Y Dios mismo nos está viendo ahora mismo. Yo sé que mi Señor me está viendo y oyendo. Que si Él quisiera revelarse ahora mismo aquí o allá en su casa, Él es soberano y lo puede hacer. Porque Él está ahí. Que está en la otra dimensión, por decir así. Eso sí es cierto. Pero ¿cómo vamos a desconocer? Si la Biblia dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, y Él está ahí. Como dice el apóstol Pablo, para vergüenza vuestra lo digo, algunos no conocen a Dios. Piensa que mucha gente evangélica y pastores piensa que Dios no los ve cuando van caminando por el andén, cuando están en alguna parte solos por allá, que Dios no los está viendo, que Dios no los ve cuando están contando el dinero de las ofrendas, de los diezmos, y que son los administradores del dinero de la congregación. Ellos piensan que Dios no los ve cuando se están robando la plata de las arcas de la congregación. Ellos piensan que no los ve cuando están en adulterio, en fornicación, si son solteros. No, señores, Dios nos ve y nos oye, como que nosotros estamos al otro lado de un vidrio
De aquí para allá Dios nos ve, pero nosotros de allá para acá no lo vemos. A Él. Dice que aquel día el velo que envuelve a todas las naciones, cuando Cristo venga, será quitado y cara a cara le veremos tal como Él es. Cuando Cristo vino, hizo un portento. Él redime todo. Por eso las piedras se partieron, la tierra tembló, se oscureció todo. Y dice, el velo del templo se rasgó. Ese velo que había colocado separando el lugar santísimo y el lugar santo era un mensaje objetivo diciéndole Dios a los hombres: ustedes están echados fuera de mi presencia, están echados del paraíso para allá. Por eso antes de morir Cristo, nadie regresaba al paraíso. Todo mundo para abajo, salvos y condenados al mismo lugar. Jacob dijo: haréis descender mis canas al Seol. Y el Seol está para abajo, o el Hades. Todo el mundo iba para allá. Allá estaba Abraham. Cristo mismo nos habla del rico, aquel que la Biblia católica en esa porción le colocaron un título, el rico Epulón. Dice, había un hombre rico que hacía banquete con esplendidez, se murió aquel y se murió Lázaro. Y dice, y fue llevado Lázaro por los ángeles al seno de Abraham, que estaba abajo. Y el rico fue sepultado, ese sí lo enterraron su cuerpo, pero en el Hades alzó sus ojos. Había una cima, una división de profundidad. Cima con S es una profundidad espantosa, porque cima con C es arriba, la cúspide de la montaña. Dice que había una cima que separaba los salvos y los condenados, y el condenado le gritaba, dígale a Lázaro que venga a echar mango en la lengua, y allá le respondieron, no se puede, hay una gran cima entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí allá no se pueden, y usted venir para acá, así que mijo, te fregaste. Entonces dígale a mi papá que vaya allá dígale a Lázaro, que vaya a la finca de mi padre, porque tengo 5 hermanos. Estaban abajo todos. La Biblia dice que cuando Cristo muere, salió del cuerpo y descendió a las partes más bajas de la tierra. Y allí le predicó a todos los muertos en el mundo espiritual de la época de Noé. Y que allí estaba Abraham y todos los redimidos. Y dice, y subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad. Todos los que estaban allí fueron al paraíso. Yo digo que el primero que entró de regreso allí, a aquel lugar, no es que eso sea así, que yo esté estableciendo una doctrina, es una opinión, fue el ladrón aquel que creyó en Cristo. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cristo muere a las 3 y el otro muere como 3 horas después. Y de seguro que allí fue su espíritu, el alma de aquel ladrón que se arrepintió, junto con Cristo al paraíso también. Entonces, ya cuando hoy las personas mueren salvas, no se van para el Hades, no se van para el seno de Abraham, van al paraíso. Los condenados van para abajo, para los infiernos o el Hades. Eso es así, está en la Biblia. Y hay un mundo espiritual donde están todos los condenados y todos los salvos. Unos en el paraíso y otros en el infierno, que es aquí mismo en la tierra, el infierno, y el paraíso no está para abajo, pero está aquí arriba. Pues que alguno dice, pero ¿dónde estará el paraíso? Y lo buscan. Pues ¿cómo lo vamos a encontrar con esta condición de estar separados? Cuando Cristo muere, Dios mismo rompe el velo que separaba el lugar santísimo del lugar santo, dándole otro mensaje objetivo a los hombres para que entendieran que al morir Cristo se rompía, se quitaba esa separación para que el hombre pudiera regresar al paraíso. Y todos los salvos están en el paraíso. De allí los traerá todos el Señor para ser resucitados en lo que se conoce en la segunda venida de Cristo, donde dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nadie fuera de Cristo es salvo. Así que desde Abel para acá van a resucitar el día que Cristo venga, que los ángeles traerán del paraíso a todos ellos aquí, a esta dimensión. Y dice, y luego nosotros, los que hayamos quedado hasta la venida de Cristo, en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados y unidos a los que resucitan, trasladados allí a Palestina, que es allá donde llega Cristo, al monte de los olivos, para recibir al Señor en el aire, establecer el reino milenial, dar el banquete de bodas, como lo presenta Isaías, que lo compartí en estudios pasados en alguna enseñanza. Todo eso está en la Biblia.
Y yo no encuentro en la Biblia que Dios tenga otro planeta para los hombres. Si Dios tuviera que sacar a los hombres de esta tierra, entonces fue porque el diablo le ganó y lo sacó corriendo. No, señores. El programa de Dios no se lo va a truncar el diablo al Señor. Él va a restaurar todo para el hombre. Lo que dice Romanos capítulo 8. Ya veo que llegamos a 1 hora. Entonces, yo quisiera compartir tantas cosas que están aquí en mi corazón. Pero el tiempo es apremiante y este sistema de transmisión pues no da para mucho. Y también la congestión que hay por el internet. Vamos a orar. Espero que usted haya entendido algo. Yo no le prediqué cosas mías, prediqué lo que dice la Biblia, porque la conozco. Ahora, un pastor hace unos días me decía, no, ya vino usted a compartirme de ese tema, es que usted ya lo conoce, es que usted ya lo sabe. Pues, ¿cómo vamos a predicar de lo que no estudiamos y de lo que no sabemos y de lo que no conocemos? Pues claro que si un pastor habla de familia, pues tiene que saber de ese tema de familia. Si un pastor habla de finanzas bíblicas, pues tiene que saber de finanzas bíblicas por la Biblia. Si un pastor habla del tema que sea del Espíritu Santo, pues tiene que saber del Espíritu Santo por la Biblia. Si yo hablo del tema del paraíso, de escatología, del futuro, pues tengo que dominar ese tema. ¿Ustedes qué les voy a predicar? Yo no les predico cosas mías, predico la palabra, como está escrita. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, Señor del cielo y de la tierra, que esta palabra lleve salvación, lleve luz, lleve, Señor, arrepentimiento a nuestros amigos que oyen esta palabra y a los hermanos que escuchan esta palabra, que establezcan su corazón, su mente en la verdad de tu palabra, no en la teoría de los hombres, no en esa teoría que es la apostasía que profetizó el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, otro evangelio diferente al que está consignado aquí. Señor, bendice a todos los hermanos de las distintas misiones, de las distintas congregaciones, que es tu pueblo lavado con tu preciosa sangre. Señor, para que haya claridad y tu pueblo esté preparado para el tiempo final. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias. Señor, que tu pueblo continúe con tu paz, con tu gozo, cada hermano, cada hermana en su lugar. Y gracias porque tú nos libras del mal, nos libras de la obra del diablo y de los demonios. Muchas gracias por la salvación que nos has otorgado en Jesucristo, tu Santo Hijo. Gracias, gracias, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor les bendiga. Mañana los hermanos de la Comunidad Cristiana Bíblica Misionera tenemos a las 10 de la mañana culto y vamos a compartir de otro tema, porque en los horarios de los cultos, martes y jueves, no estamos compartiendo de este tema. Mañana, como el Señor nos guíe, vamos a compartir, así que les invitamos. Mañana la Comunidad Cristiana Bíblica Misionera estamos en ayuno congregacional. No importa que no estemos juntos, pero en el Espíritu estamos juntos delante del Señor. Entonces, tengan en cuenta esto y vamos a orar por Colombia, por nuestra nación, por nuestro presidente, por nosotros mismos, por los hermanos de otras misiones, bueno, por este mundo. Que el Señor les bendiga y una feliz noche.